A palo limpio sacaron a un delincuente que le arrebató el celular a un niño en Lawton, municipio 10 de octubre. El hombre de entre unos 30 a 40 años se dio a la fuga y fue perseguido por el pueblo, lo que lo llevó a esconderse en una casa en la calle Concepción, donde tuvo que venir la policía para evitar que lo lincharan. Bueno, a evitar a duras penas, porque al parecer no se libró de los palazos, de los golpes, de los ataques que le dieron muchísimas personas que se habían conglomerado en la puerta. Fíjense bien que la que tiene el palo más grande para pegarle, el más alto de los palos, tiene uniforme de policía también. Así que vean ustedes cómo está la violencia en Cuba. Como se dice en buen cubano, libró a duras penas. Señores, las familias que resultaron afectadas por el derrumbe de la semana pasada en La Habana están denunciando que a pesar de las promesas que les hizo Díaz-Canel de todo el apoyo necesario, que se les va a dar todo lo que necesiten, los han refugiado en un local en malas condiciones y sin perspectivas de mejorar. Vean ustedes. El video, grabado por uno de ellos, muestra el lugar en donde deben vivir a partir de ahora. Por cierto, que ellos están bajo amenaza de que si no quieren perder la ayuda, no deben hablar con los periodistas independientes del país. El local pertenecía a la empresa estatal Cuba Tabaco y se encontraba en desuso. Antes habían pasado días en una escuela de donde lo sacaron por las necesidades del curso escolar y los alumnos. Así que llamen a Díaz-Canel a ver si responde. ¿Dónde están las promesas que hiciste? Desde tus vacaciones, porque él estaba en vacaciones mientras esto se caía. Señores, desde el Vedado, en La Habana, el cubano Celso Mena está publicando en redes sociales las imágenes de la moto que 4 delincuentes le robaron durante un asalto del que fue víctima. El hombre dice que el asalto ocurrió en la calle Ermita, entre Conilia y Esterán, Plaza de la Revolución, y que los 4 delincuentes se la abalanzaron hasta conseguir desmontarlo del vehículo y llevárselo. El cubano publica su número telefónico, 5813-9389. Mucha gente le comenta que se parece a todas las motos que circulan por La Habana, que va a ser muy difícil identificarlo porque esas calcomanías ya no deben existir. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha condenado hoy la reelección del régimen de La Habana como integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En declaración publicada por la organización, advierten que el pueblo cubano ha sido golpeado en sus derechos, pero también las Naciones Unidas. La organización denunció que los estados pasaron por alto el nefasto historial del régimen cubano en materia de derechos humanos y represión. En especial, el hecho de que Cuba es el país con más prisioneros por motivos políticos y de conciencia del hemisferio occidental, con más de 1000 prisioneros por estas razones. Tampoco han tenido en cuenta las posiciones que durante años el régimen ha asumido en sus votaciones y expresiones públicas en ese organismo de la ONU, frecuentemente en contra de la lógica de los derechos humanos y en alianza con otros violadores de los mismos, dijo el Comité Cubano de Derechos Humanos desde la red social X. El régimen cubano fue electo por 6ª ocasión para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el voto secreto, directo e individual de 146 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El senador Marco Rubio comentó sobre esta decisión de Naciones Unidas y la reelección del régimen de La Habana para integrar el Consejo de Derechos Humanos. Veamos. El mismo consejo que ayer se separó y tuvo un momento de silencio por las víctimas en Gaza, no por las víctimas en Israel. Es un grupo que no tiene legitimidad, así que para mí esa entidad no tiene valor ninguno, y que Cuba sea miembro, igual que Irán y otros países que violan los derechos humanos a diario, lo convierte en un chiste. Yo no sé por qué este gobierno no le da ni un centavo a un grupo como ese. Desde Panamá hacemos contacto con el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxi Cires, a quien le damos la bienvenida. Yaxi, ¿qué te parece Cuba reelegida precisamente cuando ha votado contra Ucrania, cuando ha votado
a favor de Hamás, cuando ha mantenido una trayectoria histórica apoyando a los regímenes, a las dictaduras, a los grupos terroristas. Cuéntame. Bueno, es una noticia lamentable, es un duro golpe a los cubanos porque se envía un mensaje de alguna manera de no rendición de cuentas, de que la impunidad prevalece a nivel internacional. Es decir, es lamentable, aunque era previsible, porque quien conoce la dinámica de la votación en esos organismos sabe que muchas veces prima la amistad, la afinidad ideológica, los compromisos, el intercambio de votos, antes que, ya repito, una real exigencia de rendición de cuentas o tener en cuenta la trayectoria del país, en este caso en materia de derechos humanos. Y eso no ha ocurrido. No se ha tenido en cuenta, por ejemplo, que Cuba es el principal carcelero, o el régimen cubano, el principal carcelero del hemisferio occidental, con más de 1000 prisioneros políticos y de conciencia. Ni tampoco la situación represiva, ni la situación de los derechos, no solo de los derechos políticos y civiles, sino también de los derechos sociales, los económicos, los culturales. Ha sido una votación que ha estado a espaldas de la realidad que está viviendo el país actualmente. Yaxi, con respecto a las sanciones que se pudieran tomar, si que se toman en Naciones Unidas, ser miembro de este Consejo, ¿le facilita a Cuba bloquear esas sanciones en contra de ellos? Obviamente sí, y de hecho ayer decíamos que era un golpe doble, uno al pueblo cubano, pero otro a las propias Naciones Unidas, porque si uno analiza el historial del voto, hay un estudio muy interesante de un abogado argentino, Brian Chapira, que pertenece a la organización CADAL, que ha estudiado cómo ha sido el voto del régimen cubano allí. Y cuando uno analiza y uno ve ese estudio, se da cuenta de que la mayoría de las veces lo que ha hecho es estar a favor de regímenes liberticidas y en contra, desde luego, de sanciones contra aquellos regímenes que violan de manera sistemática y grave los derechos humanos. Por tanto, desde luego, estar en ese consejo le da gran influencia, y por eso es que ellos hacen un esfuerzo político y diplomático importante para permanecer. Pareciera que el régimen cubano es un miembro permanente de ese consejo. Oye, con respecto a las reacciones que pudieran tener ustedes como Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ¿tienen alguna idea de qué piensan hacer, cómo piensan protestar, al menos elevar la voz para que se note la inconformidad de ustedes con esta decisión? Mira, el derecho internacional, y tú lo sabes, es un derecho en el que los estados tienen un poder tremendo. Nosotros somos de la línea, en primer lugar, condenamos esto, que es inadmisible, éticamente reprochable, pero en segundo lugar también no nos vamos a poner a llorar, como dicen, sobre la leche derramada, sino que vamos a aprovechar, a seguir aprovechando cada espacio que se dé en la ONU, pero también en el Parlamento Europeo, en otras instituciones internacionales. En el mes de noviembre va a ocurrir el periodo de revisión universal de Cuba, y nosotros, junto a tantas otras organizaciones nacionales, internacionales e independientes, hemos presentado importantes informes sobre la situación de los derechos humanos. Por tanto, el mensaje nuestro es aprovechar cada espacio que se pueda aprovechar en medio de estas dificultades. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yaxi Sirep, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Siempre un placer compartir contigo. Igualmente. Seguimos con más. Vamos a divertirnos un poco. Es tendencia en las redes el profesor de secundaria de Cayo Barién, que responde al apodo de Cheo, pero que dice ser también profesor de artes marciales y que se llama Tommy Lee, por lo de Bruce Lee, claro. Veamos parte del reportaje de este personaje realizado por el youtuber humorista Álvarez Fernández. Por cierto, si él es ninja, yo soy cosmonauta. Vayan a ver. Bueno, no te voy a decir mi nombre, te voy a decir mi nombre de guerra, Tony Lee. ¡Ya!
Un saludo a toda mi gente de Caibarien y un saludo a todos aquellos que un día me quieran conocer y a los que no me quieran conocer también. Hacemos la primera pausa. Al regresar, Estados Unidos revela la cifra de ciudadanos norteamericanos muertos en el ataque de Hamas a Israel. Y una emigrante cubana ha muerto durante su travesía por Honduras rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos. Le contamos.